pues llegó el día. Bienvenidos. Vamos a hacer hoy un cuadro como de este. Es más sencillo que lo que normalmente hago. Estoy seguro que lo van a poder hacer y se van a sorprender de lo que son capaces. Como les había dicho, necesitamos un canvas. Vamos a necesitar nuestras pinturas que ya tenemos aquí, nuestros pinceles. Necesitamos un pedacito de toallita, una toalla. Muy bien, vamos a empezar con nuestro canvas. El paso número 1 va a ser poner pintura blanca, pintura negra y la vamos a poner en el plato. La ponemos en un lado para tener un área donde vamos a mezclar la pintura para irla poniendo en el canvas. ¿Ok? Este es nuestro tiempo. Para nosotros se van a sorprender de lo que pueden pintar. Vamos a empezar con mezclar el blanco con el gris para hacer la parte de atrás. ¿Se fijan que está desvanecida? Entonces vamos a empezar con el fondo. Le van poniendo negro o blanco según como vayan ustedes sintiendo si está muy oscuro, si lo quieren más claro. Le voy a agregar un poco de blanco para que se vea esfumado como se ve en la muestra. Si sienten que se seca la pintura, pueden agregarle un poquito de agua y es más fácil que se extienda. No usen tanta agua porque se adelgaza la pintura. El cuadro tiene que estar bien saturado de pintura. Primero que nada para que dure y segundo para que se vea bonito. Ok, vamos desvaneciendo. Poquito a poquito, poquito a poquito, hacia abajo. Si ven que está muy oscuro, les repito, pongan un poquito de blanco. Entonces, podemos ir haciendo un cuadro más feliz. Siempre he pensado que el gris es triste. Nunca me ha gustado usarlo en mi ropa. Nunca me gustó vestir a mis hijos con gris. Es algo personal. No me gusta el gris. Pero me gusta en mi casa. Me gusta verle a las personas. ¿Cómo vamos? Voy a agregar un poco de blanco porque el blanco se gasta mucho. El negro no necesitamos tanto. El negro nada más con poquito tenemos. Como es gris, mezclamos más negro, más blanco. Ok, ya para llegar a la parte de abajo, tiene un gris un poco más oscuro, que va a ser la tierra, de donde el árbol va a crecer. Ok, es un poquito más oscuro. Pueden agregarle un poco de café para que haga un tono más parecido a la tierra.
Un poquito de café. De preferencia que sea unas 2 pulgadas o unos, ¿qué será? 1, 2, 3, 4 centímetros o 5 centímetros. 4 o 5 centímetros. Ok. Hay que tratar de que la línea sea un poco pareja, pero si no sale tan pareja, no se preocupen. No se preocupen porque no toda la tierra es pareja. Siempre tenemos algunas partes más altas o algunas partes más bajas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Así más o menos debe de quedar. Quería contarles, mientras que pintamos, mientras que ustedes avanzan, para que vayan llegando a este punto. Mi esposo tiene un negocio en el que manejan propiedades. Entonces, nos han tocado muchas cosas muy interesantes cuando vamos a las casas. Vivimos aquí en una ciudad que es de tránsito, de cambio diario. La gente viene y trabaja momentáneamente por una temporada en los casinos. Entonces, generalmente vienen y se van. No toda la gente se queda aquí. Todo el mundo piensa que Las Vegas es nada más el strip, pero no. No. Es una ciudad muy bien organizada, moderna, nueva. Entonces es fácil. Uno de los beneficios de este trabajo que tiene mi esposo es que tenemos acceso a muchas cosas, a muchas de las historias de las personas y de las casas, porque nos metemos dentro del núcleo, ¿no? Nos metemos dentro de donde vivieron las personas. Quería contarles una historia muy interesante que nos sucedió. Pues tuvimos oportunidad de conseguir una casa para renta, o sea, se manejan las propiedades. Ok. No debe de quedar perfecto, debe de quedar nada más un poco parejito, pero no importa que quede como el mío, que está un poquito más parejito, no importa, vamos a hacerlo que al fin es el fondo y vamos a pintar el árbol sobre él. Ok, es el tiempo. Vamos a empezar con el tronco. Cuando uno pinta un cuadro, tratamos de que el centro de nuestro cuadro no esté en medio. Generalmente tenemos que ponerlo en un lado o en el otro, en la parte de arriba, en la parte de abajo, para que no quede tan monótono. Ok, vamos a empezar con una línea. Vamos a hacer una línea más o menos a cómo va a ir el árbol. Si se siente muy seco, acuérdense, agarren un poco de agua, no mucha, poca agua. Y vamos a ir haciendo nuestro tronco. Así. Que no sea regular. Los cerezos no son tan parejos. El tronco no es tan liso, sino tiene como hendiduras y irregular casi todo. Entonces, ahí está. Tenemos nuestro tronco.
Háganlo flaquito y luego le van aumentando según como vayan ustedes viendo que tenga curvaturas y así que se vea cómo va creciendo el tronquito. Ok, ahora vamos a hacerle, ya lo manché, vamos a hacerle unas ramas felices. Por ahí un pintor oí que así habla. Unas ramitas. Hagan las ramas más anchas con este pincel. Miren, lo voltean y lo hacen así para que no salgan perfectas las ramas. Y tenemos que quizás darle 2 pasadas para que quede bien oscurito, oscurito nuestro tronco. ¿Ok? Pues se me chorreó un poquito aquí, pero no pasa nada. Le volvemos a pintar un poquito. Para emparejarle el fondo, no pasa nada. Todo se puede reparar. Recuerden que vamos a cubrir todo lo vamos a cubrir con las flores del cerezo. Ok, vamos a seguir con nuestro tronquito. Si le damos tiempo que se seque, detengan el video, déjenlo tantito y luego váyanse por sus refresquitos, se regresan. Sirve que le dan tiempo al cuadro de secarse. Tiene que estar bien seco para cuando empiecen el tronco, ¿eh? Aquí está un tronquito feliz. Voy a tratar de dibujar el cuadro un poquito más ancho, el tronco un poquito más ancho para que se vea que está viejo, que es un árbol que ya tiene tiempo. Pues como les iba platicando, en este negocio de que desocupan las casas y pues generalmente dejan muchas cosas y se tiene que tirar todo. No debe de quedar nada para volverlo a preparar para la siguiente, para las siguientes personas que van a ocupar la casa. Entonces, fuimos a esta casa que estaba toda llena de cajas, muy llena de cajas. Como que ya se había metido gente a revisar las cajas, como que ya se había metido gente a revisar las cajas y habían robado por un rato. Aquí tenemos también el problema de que hay personas que no tienen casa, que se meten a las viviendas desocupadas y se quedan a vivir por un tiempo hasta que pues logramos sacarlos, porque también es otro proceso.
Bueno, logramos. Bueno, los gerentes. Yo no. Y pues les decía, fuimos a esta casa que estaba llena de cajas, llena de cajas, llena de cajas y había muchos documentos. eh, las personas nada más se fueron, no se llevaron las cosas y las tenemos que guardar por un tiempo. Casi que las guardaron, se me hace que como 6 meses, no sé cuánto tiempo las guardaron. Y total, llegó el tiempo que teníamos que reparar la casa, tenía que repararla para dejarla lista. Entonces, me gusta ir, acompañar a mi esposo a hacer los presupuestos de lo que va a salir, reparar las casas. Hay gente que las deja muy bien, como si nunca nadie hubiera vivido ahí. Y hay gente que las deja, oh Dios santo, destrozadas. Me imagino que esa gente así tiene su vida, que no tiene amor por las cosas, porque creo que todo eso aunque no sea tuyo, pero tú vives ahí, entonces no creo que sea bueno que vivas entre todo ese desorganización y toda esa suciedad. Hay unas casas terriblemente sucias. Entonces, pues llegó el tiempo de que podíamos abrir la casa y que teníamos que tirar las cosas y tuve la oportunidad de ver lo que había. Pues había mucha historia de la familia de la persona que había vivido ahí. Habían sido inmigrantes de otro país y el abuelo había estado en la Segunda Guerra Mundial. Había recortes de periódico, había documentos y como que la gente las dejó ahí ya. Entonces, tuvimos acceso a ciertos documentos que dejaron ahí. Había copias y había algunas cosas y fotografías y así. El señor había peleado en la Segunda Guerra Mundial, fue piloto, estuvo destacamentado en el norte de Europa antes de que Hitler invadiera toda esa parte, que tratara de invadir Rusia. Y entre todas las cosas que había lo que usaba la abuelita, que eran sombreros, había bolsas, todo estaba perfectamente conservado de la época. Había hasta estampillas de lo que que usaban para comer. Yo me imagino que les daban cierta cantidad, como trabajaban para el gobierno o algo así, les daban cierta cantidad de estampillas. Y la gente llenaba sus libritos con estampillas y podían enseñarlos de ver cuánta comida les tocaba. Yo me imagino que eran raciones y todo. Y ahora, cómo es tan diferente. Ahorita hay tanta, bueno, no para todos, pero hay mucha abundancia, mucho acceso a la información y tantas cosas. Y como que fue un viaje adentro en ese tiempo de haber sido con un piloto que vivió en la Segunda Guerra Mundial. ¿No es interesante? Guardé todas las cosas, tengo muchas de las cosas porque sigo leyendo los documentos y revistas. Había periódicos de esos países y que pues no entiendo, ¿verdad? Porque están en otro idioma, pero
tienen la fecha de que fueron impresos y la fecha en la que ese país fue libre, de que estaba bajo la colonia de un país más grande y fueron liberados durante la Segunda Guerra Mundial. Muy, muy interesante. Digo, uno lee y ve acerca de las guerras y en la historia ya ves que en la escuela llevamos todo eso, pero verlo ahí, Dios, fue maravilloso, fue un aprendizaje de cómo la gente no tenía ni para comer y tenían que hacer, decía que ahí que sean filas largas, siendo que no tenían tantos habitantes como tenemos ahorita. Bueno, ahorita con esto de la pandemia que tenemos, estamos haciendo fila en todo. Ok, seguimos con nuestro árbol. Seguimos con nuestro árbol. Voy a poner aquí también un poquito de oscuro para que se desvanezca el tronco, que no se vea tan fuera de lugar, que se vea un poco parte del piso. Pongan gris con un poco del café y súbanlo al tronquito. Recuerden que de todas las, en todos los objetos siempre hay un lugar que es más claro. Vamos a suponer que el sol viene de acá, entonces la luz del tronco va a ser de este lado y lo oscuro va a ser de este de acá. Entonces vamos a poner un poquito de oscurito en esta parte del tronco con el negro. Ponen negro con tantito café y lo ponen de este lado, del lado izquierdo, que es donde va a dar la sombra. Entonces pónganle unas sombritas en los tronquitos por un lado, pónganle sombritas. Pónganle sombritas para que se vea un poco más real. ¿Ok? Enjuago el pincel para que no esté tan sucio. Ya lo ensucié con tanto entre negro y gris. Entonces voy a agarrar tantito blanco. Voy a tomar tantito blanco con el café, que se vea un poco más claro. Voy a tomar un poquito del color vino. Poquito de color vino. Poquito del color vino. Poquito de café. Para hacer la luz del tronquito. Miren. ¿Vean? Aquí es donde le da la luz al tronco. De un lado el oscuro, de otro lado el blanquito, el color clarito. Vean que sea nada más un poco más claro que el café que ya teníamos. Si no queda exactamente como yo lo estoy haciendo, esa es la maravilla del arte. Cada quien tiene su percepción, cada quien ve las cosas a su manera. Que le voy a poner un poquito más de blanquito en algunas partes donde da la luz. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Recuerden, paren el video. Si ustedes no pintan tan rápido como yo, que yo sé que son muy aplicados. Paren el video y luego le siguen. ¿Ok? Vamos a dejar que se seque mientras vamos a platicar.
como les iba contando de esta casa, encontré toda esa historia. Encontré hasta cucharas, platos de la época. Eran de entre 1930 y 1940. Había jarritas para el té. Tenían sus pañuelos bordados. No me imagino por qué lo dejaron, porque no, ya no tenía importancia eso. Quizás era de la abuela y ya las generaciones que vienen no tienen tanto tanto eso de cuidar lo que para algunos no es valioso, como toda esta historia. Decía también que hablaba sobre algunos de los que fueron más afectados sobre la guerra y que se tenían que esconder y todo. Entre ellos pues fue cuando estaba Hitler peleando en contra de los judíos. No sé específicamente qué país era, pero decían en unas, como que se mandaban cartas y había algunas cartas de gente que se comunicaba. Me imagino que era de persona a persona, y decían que estaban bien, que todavía estaban esperando la oportunidad de salir, cómo disfrutaban de los rayos del sol cuando tenían oportunidad de salir como que al patio o que por una ventana. Hay una persona que hablaba de que había un cuadrito, quizás era un sótano, y que por ese cuadrito podía ver el árbol que tenía la casa de al lado, y cómo se empezaron a caer las hojas, y que veía en el árbol en que más o menos la temporada, porque no tenían acceso ni a radio ni a nada. Ha de haber sido tiempos terribles que nosotros ni siquiera imaginamos. Después de eso empecé a leer un poco más acerca de la Segunda Guerra Mundial. Como que le puse un poco más, me atrapó, me dio un poco más de curiosidad de saber de eso. Ok, tercera etapa. Vamos a poner en nuestro plato. Si ya está muy sucio, cámbielo. Usen otro plato. Vamos a poner rojo. El color vino que ya habíamos puesto para poner las lucecitas del tronco. Y más blanco. Vamos a necesitar mucho blanco. Un poquito más de blanco. Debe de quedar un área entre las pinturas donde vamos a mezclar. Vamos a mezclar blanco con rojo. Vamos a mezclar blanco con el vino. Y para eso vamos a usar el pincel un poco más chico. Ok, esto es de paciencia. Tienen que empezar por cualquiera de las áreas y llenarla de puntitos del pincel. Ok, mezclamos un poquito del blanco y el rojo. Vamos a mezclar blanco con rojo y tenemos que empezar por algún lado. Ok, voy a empezar por aquí. Recuerden que su cuadro debe de estar ya seco. Puede quedar un poco más rojo, puede quedar un poco más blanco, no importa. Porque vamos a saturar todo esto de puras bolitas que son los cerezos. Las manchitas de lo que van a representar a las flores del cerezo no tienen que estar nada más alrededor de las ramas, ¿eh? Están flotando por todos lados. Todo flotando, flotando, flotando. Si pintan con la puntita del pincel, como que va agarrando más formita de hojita.
La puntita del pincel, la puntita del pincel. No se desesperen en llenarlo, porque esto es para pasar un rato agradable y disfrutar de nuestro cuadro. Si ponen de la puntita, se ve más chiquita las hojitas. Ahorita les voy a tomar unas más cerquita para que vean. Aquí se están cayendo las hojitas. Se están cayendo las hojitas. Porque el aire se las lleva. Tantas hojitas como quieran que se caen. Acá también vamos a ponerle unas que se están cayendo. Mira, aquí en el tronquito. Aquí hay unas hojitas. Aquí hay otras hojitas que se estaban cayendo y se cayeron aquí. Aquí hay otras hojitas. Póngales tantas como quieran. Bueno, no tantas, porque entonces pues se ve sucio ahí y todo. Póngale de los 3 colores. Miren, ¿qué tal? ¿Ok? Florecitas cayendo. Por aquí hay otras que se están cayendo. Estas no llegaron al suelo. Miren qué lindas. Le puse más que acá. Un poquito más de florecitas. Un poquito más de florecitas. Y para que se vea más real, tenemos que ponerle sombras a las florecitas. Entonces agarramos un poco de café con tantito negro, tantito blanco, le van tanteando que se vea un poco más oscuro que lo que está abajo. Fíjense. Pónganle un poquito de sombras. Y también recuerden que el árbol pues da sombra abajo. Entonces ponemos un poquito de sombrita. Así que está café con un poquito de negrito. ¿Se fijan cómo se ven que ya están las hojitas cayendo y haciendo una sombra? Ok, también aquí. Aquí también. Estas sombras se quedaron aquí pegadas en el tronquito. Agreguen la sombra tanto como quieran y se va viendo más real. ¿Se fijan? Más real y más real. Ahorita le voy a poner un close-up para que se vea. Póngale un poquito de blanco nada más para que no se vea tan parejo. Ahí está, un poquito de blanco, un poquito de café. Miren qué tal, qué bonito, ¿verdad? Maravilloso. Le voy a aumentar un poquito el tronco para que no se vea tan regular. Le voy a aumentar un poquito el tronco, aquí que no se vea tan regular. Miren qué bello. Hermoso que quedó.
pueden aumentar oscuro donde vean que no hay. Aquí no hay nada oscuro. Le ponemos un poquito de oscuro. Aquí no hay nada oscuro. Le ponemos unos poquitos. Aquí le falta. Aquí le falta un poco. Aquí le falta un poco. Vemos un poquito de rojito también. Y se ve mucho color. Que llegó la primavera. Aunque estemos encerraditos. Pero la primavera está aquí. Con el color gris con que pintaron el fondo, si todavía tienen ahí o preparan tantito, pinten alrededor del cuadro para que quede más acabadito y puedan colgarlo. Vamos a verlo de cerquita. ¿Sí ven los puntitos del pincel? Ahí están los puntitos del pincel. La base, donde viene el tronco. Y ahora, el final. Pues ya terminamos. Fue un placer tenerlos conmigo en otro ratito con Blanca Roa. Suscríbanse a mi canal, píquenle a la campanita para que les envíen un correo con el link directo a mis videos. Y gracias por sus comentarios. Los veo la próxima.